La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. LibroFest Metropolitano 2022. La bienvenida a todas y a todos, especialmente a las y los representantes de los institutos de planeación municipales y metropolitano. Estamos bien contentos de que hayan aceptado esta convocatoria y de poder reunirnos aquí, y sobre todo esperamos que la mesa, aunque es pequeñita, nos permita seguir las reflexiones y discusiones en conjunto, ¿no? Esperemos seguir sumando más institutos de planeación, que creo que haría una dinámica bien interesante para el futuro de la planeación. Eh, el evento, la mesa, está anclada en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Azcapotzalco, el LibroFest Metropolitano, que como Daniela lo anunció, está próximo a iniciar, y esta mesa que grabamos hoy será transmitida el martes 6 de septiembre entre las 11:30 y la 1 de la tarde, ¿no? Nosotros tenemos otra mesa pegadita a la 1 de la tarde con algunas y algunos colegas investigadores de la universidad, de la UAM, en general, de varias de las unidades, Azcapotzalco, Xochimilco, Lerma, Coajimalpa, con los que vamos a discutir el futuro inmediato de la planeación en la Ciudad de México, y lo que salga, las discusiones que salgan de esta mesa que estamos grabando hoy, van a ser un insumo clave para esa segunda mesa que será presencial y en vivo en el LibroFest. El interés de convocarlos, está centrado en que acá, ahorita en Ciudad de México, estamos en un proceso complejo y tal vez en algunas cuestiones inédito de planeación de la ciudad, y no solo en la dimensión urbana, sino en general, ¿no? En el desarrollo de la ciudad. Hay antecedentes bien interesantes que hacen que este ejercicio de planeación acá sea distinto. Por supuesto, el que es la primera vez que planificamos con base en la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta en 2017, ¿no? Estamos a 5 añitos y por primera vez estamos lanzando un proceso de planeación de la ciudad con base en los principios de la Constitución, que de manera destacada hay dos ejes y un instrumento. El eje de derechos humanos, bien articulado, bien tejido en el texto de la Constitución, la relevancia de la participación, y todo a través de un instrumento nuevo que es el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Por primera vez, la Ciudad de México tiene un instituto de planeación. Pero eso no nos debería olvidar que llevamos como 50 años acá en Ciudad de México planificando la capital, ¿no? Y que esa historia nos tiene que obligar a revisarla y aprender sobre todo de los errores y los impactos o ausencias de ese proceso histórico ya de planificación, para evitar repetir y sobre todo tratar de construir de manera diferente. Otro de los aspectos interesantes de este ejercicio de planeación es que es la primera vez, como muchas ciudades ya lo han hecho o lo están haciendo en México, que se deja la separación de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, y se compacta en la idea de ordenamiento territorial, ¿no? Ahora sí, el 100% del territorio en la Ciudad de México está siendo planificado en uno de estos dos instrumentos que ahorita están en consulta, que es el Programa General de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, también esta misma historia de planeación en la ciudad la podemos reconocer con un montón de figuras participativas, consejos, comités, etcétera, que no han logrado vincularse directamente al proceso decisorio de la planeación. Hemos desarrollado capacidades técnicas impresionantes desde la consultoría, la academia y gobierno, pero que no han conectado esos procesos de planificación, de participación, con la toma de decisiones en la ciudad, en el territorio. Creemos entonces que estamos en realidad construyendo un aparato de simulación de la participación acá, y eso nos preocupa mucho, y por eso los llamamos a ustedes
para reflexionar en conjunto sobre este fenómeno. El objetivo entonces de la mesa está en reconocer estas experiencias que ustedes desde los institutos municipales y metropolitanos de planeación han tenido en la planeación de sus territorios, pero por supuesto desde la perspectiva participativa. Queremos rescatar experiencias, pistas, retos, aprendizajes en general, que a lo mejor nuestro joven instituto de planeación pueda aprovechar para potencializar y salir de esta inercia histórica de simulación de la participación y tratar de lanzar ejercicios ciudadanos mucho más potentes y que impacten en la toma de decisiones. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Es una mesa cortita en tiempo, pero creo que muy importante para el proceso que vimos acá y ojalá sea el inicio de una vinculación mucho más continua con ustedes y otros institutos de planeación en ciudades mexicanas. Daniela. Muchas gracias, Francisco. Así como lo mencionó, para dar inicio, pues esta mesa virtual se titula Aprendizajes de la planeación participativa desde los institutos de planeación urbana y recordarles a todos ustedes que para llevar a cabo las diferentes rondas, pues es muy importante permanecer en silencio los micrófonos. Al final se dará un espacio para preguntas de parte del público y pues con la intención de tener una mayor fluidez en la mesa. ¿Okay? Antes de explicar la dinámica, las dos dinámicas, procedo a presentar a los ponentes que tenemos participantes el día de hoy. En primer lugar, tenemos al doctor Juan Carlos Rojo Carrascal. Él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro de arquitectura por la UNAM y doctor en geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con especialidad en pensamiento estratégico urbano por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Profesor investigador de la Facultad de Arquitectura en la UAS. Actualmente es candidato SNI y él fue director del INPLAN Culiacán. Bienvenido, Juan Carlos. También tenemos al doctor Hernández Velasco. Él es director actualmente del Instituto de Planeación Integral del municipio de Chihuahua, INPLAN, vicepresidente de la zona norte de la Asociación Mexicana de Implanes, de la MIM, y doctor en estudios urbanos en la Universidad de Glasgow, Escocia, con 15 años de experiencia en planeación urbana y territorial y con un premio nacional de vivienda otorgado por la Comisión Nacional de Vivienda. Bienvenido, doctor Carlos. Tenemos también a la maestra Alejandra Guadalupe Hernández Santillán. Ella es directora jurídica y encargada de despacho de la Dirección General del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN. Es abogada por la Universidad de Guadalajara y maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales de la misma Casa de Estudios. Cuenta con más de 8 años de experiencia dentro de la administración pública en el ámbito de gobernanza y coordinación metropolitana. Bienvenida, Alejandra. También tenemos a la doctora Leticia Alvarado Fuentes. Ella es arquitecta, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales, especialista en diseños y gestión de proyectos culturales. Actualmente es directora del INPLAN Mazatlán y pues una interesada en temas de sostenibilidad, identidad y de corresponsabilidad social aplicados a la planeación urbana. Bienvenida, Leticia. Y por último tenemos al maestro Gustavo Arteaga Juárez. Él es arquitecto por el Instituto Nacional de México, de Los Mochis, con estudios en urbanismo y desarrollo en la Universidad de Guadalajara, 11 años de experiencia en la elaboración de políticas públicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Actualmente él es el subdirector de planeación urbana en el Instituto de Planeación de AOME, Los Mochis, Sinaloa, y pues ha sido impulsor de instrumentos de planeación urbana con intervenciones de urbanismo táctico, difusión de talleres relacionados con la movilidad, accesibilidad y planeación de la ciudad. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por aceptar ser parte de esta mesa de reflexión.
Bueno, a continuación voy a proceder a explicar la dinámica de participación. Disculpa que te interrumpa, Daniela. Yo sé que mi currículum es muy pobre, pero pues también me invitaron. Maestro Ramón. Gracias. Maestro Ramón Ramsés, una disculpa, él es el director. No te preocupes. Es el director de Implan Mexicali, maestro en administración y evaluación, con experiencia en promoción e instrumentación de planes, programas y proyectos urbanos estratégicos, del desarrollo urbano ordenado. Actualmente él es director del Implan Mexicali. Bienvenido, maestro Ramón. Gracias, Muchas gracias. gracias. Una disculpa. Aquí somos IMIP, Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana. Pero bueno, es un civil, ¿no? Está homologado a los implanes. Gracias, gracias. Nomás era la aclaración. Ah, muy bien. Muchas gracias, maestro. Bien, procedo a explicar la dinámica de la mesa. Son 2 rondas de preguntas. Cada ronda se compone de una pregunta y cada ponente tendrá hasta un máximo de 5 minutos para abordar esta pregunta que se les realiza. Con la intención de compartir pues sus experiencias, sus visiones, sus retos o limitaciones que se han enfrentado al dirigir o al ser parte de una gestión con el municipio. Finalmente, al final de las 2 rondas se abrirá un espacio al público para una ronda de preguntas, dudas que tengan hacia alguno de ustedes, alguna duda que haya quedado de algún proceso de participación o demás, ¿no? Bueno, la primera ronda de preguntas, bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, ¿todo claro? Todo claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas. Esta ronda de preguntas es relacionada, entrando al tema directamente sobre la planeación participativa, las experiencias que ustedes han tenido, ¿no? Han tenido con desde sus institutos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son o cuáles han sido las experiencias del instituto con la planeación participativa en la actualización o generación de planes o proyectos? ¿Okay? Entendiendo por planeación participativa que después son todos estos procesos que se generan antes o después de la actualización o generación de planes o programas, ¿no? Que es lo que comentaba el doctor Francisco al inicio, ¿no? Que es el proceso por el cual está pasando actualmente Ciudad de México. Y en este caso nos interesa mucho pues conocer de cada instituto cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Cuáles han sido sus experiencias, cómo han sido, pueden elegir, a lo mejor si tienen muchas pueden elegir alguna, la que ustedes gusten, la que hayan tenido mayor éxito que ustedes consideran, o a lo mejor a la que se hayan enfrentado con mayores limitaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar, son 5 minutos para cada persona, no sé si tengan alguna duda de esta pregunta. Bueno, vamos a empezar con el Instituto de Culiacán. Si te parece, Juan Carlos, iniciamos contigo. Seguimos con... Seguimos posteriormente con Guadalajara, Chihuahua, Mexicali, Ahome y Mazatlán. ¿Okay? Entonces, te damos la palabra, Juan Carlos. Tienes hasta 5 minutos. Bienvenido. Gracias, Daniela. Espero que nos avises, porque a veces uno se pierde en el tiempo, y que nos puedes avisar unos segundos antes o cuando hayamos pasado los cuatro minutos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicidades, Daniela, doctor Francisco, Javier. Me parece muy interesante que hayan optado por esta modalidad, por este formato, que yo creo que puede reunir mucha información y reflexión sobre el tema de la planeación participativa, que yo creo que siempre da para poder opinar y valorar temas, ¿no? Bueno, ya como lo dijo en el currículum Daniela, yo fui director, ahora ya no soy director del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, pero me tocó una etapa en la que hicimos la consulta ciudadana en aquel 2017, una consulta que llamamos, como nombre tenía, Pensemos la Ciudad. Y bueno,
el Implan Culiacán tiene, y hay que decirlo también un poco por la introducción que comentaban de este instituto en la Ciudad de México, me parece una cosa maravillosa que ya tengan esta institución. Bueno, el Implan Culiacán es, digamos, de una segunda generación, prácticamente ya tiene los 18 años, es de 2004 su fundación, y me tocó ser también parte del equipo fundador y estar trabajando ahí 8 años para después en una segunda etapa reincorporarme ya como director. Cuando hicimos esta consulta, quiero hablar concretamente de esta consulta ciudadana 2017, que fue bastante bien recibida y que para nosotros, todo el equipo de Implan, que por cierto Daniela también era parte de ese equipo, pues fue algo muy, muy relevante. No es fácil el reto de hacer planeación participativa cuando se tiene una constante dinámica de consultas y eventos y cosas en que el municipio, siento yo, que muchas veces cansamos también a la ciudadanía de estos modelos, ¿no? Entonces buscamos en aquel evento ponerle primero un nombre que pudiera hablar de una conexión con la ciudadanía, por eso hablamos en plural, en primera persona, pensemos la ciudad entre todos, funcionarios y ciudadanía en conjunto, poder buscar hacia dónde podemos ir en este proceso. En aquel entonces estaba actualizando 4 instrumentos de planeación, no voy a decir los nombres porque se me van los 5 minutos de los 4 nombres, pero era a nivel municipal, a nivel ciudad, otro sobre movilidad, el PIMUS, y finalmente uno sobre el centro histórico de Culiacán, ¿no? Entonces los 4 para que tuvieran además un proceso paralelo y que tuvieran, digamos, dialogaran entre ellos, tuvieran los mismos esquemas, se hizo un proceso en donde se abarcaban prácticamente cuatro instrumentos. ¿Cómo se hizo cómo se estructuró esta consulta ciudadana? Bueno, aparte de diferentes foros paralelos que se hicieron, uno sobre movilidad para el PIMUS, otro sobre el centro histórico, un foro que le llamamos foro técnico, donde tratamos de tener a la mayor cantidad de técnicos en temas de planificación urbana, de todo lo que tenga que ver con urbanismo y ciudad. Un foro ejecutivo donde reunimos también autoridades de los 3 niveles de gobierno. Hicimos también un foro con síndicos y comisarios. Ahorita voy a explicar un poco sobre todo este último y los 12 foros zonales que le llamamos, que sacamos unas secciones, definimos 12 zonas de la ciudad, donde se hizo una consulta ya mucho más directa con la ciudadanía, ¿no? Entonces, estos 2 últimos creo que son los que quisiera abundar un poco de cómo fue el procedimiento, ¿no? Primero que con los síndicos y comisarios me parece que el acercamiento con ellos para poder estudiar y analizar y saber qué sucede en todas las sindicaturas del municipio de Culiacán, estamos hablando de un municipio de poco más de 1 millón de habitantes ya, fue muy, muy enriquecedor tener a líderes de cada uno, y fueron prácticamente uno por cada una de las sindicaturas, se hicieron todas las necesarias para tener una cobertura de diálogo y poder conocer muy de cerca de ellos todas las necesidades y las carencias. Esto nos abrió mucho el panorama para poder generar un proyecto a nivel municipal. Culiacán tiene áreas de sierra, tiene áreas de campo, tiene diferentes, un área rural muy, muy rica que creo que requiere mucha atención. Y por otro lado, los foros zonales con la ciudadanía. Ahí aplicamos una metodología que fue bastante bien recibida y además la pudimos compartir en diferentes eventos y foros. Tuvo algunos premios que nosotros le llamamos la metodología de los sentidos, ¿no? Un poco trabajar con la ciudadanía, más allá de ir a preguntar y poner prácticamente o repetir los problemas que generalmente ya la ciudadanía comparte constantemente y lo ha denunciado en todas partes. Aquí era un proceso más de participación y de trabajo conjunto con la ciudadanía. Pusimos a la ciudadanía a pensar, como decía el título de la consulta, pensemos la ciudad, y a pensar conjuntamente a través de los sentidos. Y esto es un ejercicio de imaginar
qué nos gusta ver, qué nos gusta oler, qué nos gusta escuchar y qué no nos gusta de cada uno de estos sentidos. Y esto nos da una serie de, vaya, de información muy, muy interesante que nosotros después tuvimos el reto de traducirlo a proyectos y a propuestas interesantes. Vimos y coincidimos que la mayoría de la ciudadanía quiere naturaleza, quiere aire puro, quiere evitar ruidos, quiere una serie de factores que tenemos que nosotros buscar la manera también ya en los proyectos de traducir y llevar esto a propuestas concretas, ¿no? Algo sumamente importante dentro de estos foros zonales fue la participación de la niñez también. En cada foro zonal acudieron niños y niñas que participaron mediante dibujos y expresiones. Esto a partir de una metodología donde se ganó la confianza de ellos y después ellos participaron. Esto nos llevó incluso a contactar después con el Laboratorio Internacional de Ciudad de los Niños y de las Niñas de Tonuschi. Y bueno, con esto seguimos trabajando, aplicando esta filosofía que es muy adecuada para la transformación de las ciudades. ¿Cómo vamos en tiempo, Daniela? Excelente, Francisco. Ya. Digo, perdón, Juan Carlos. Falta, bueno. 30 segundos. Quiero concretar en 30 segundos temas claves que ya después tendré otra ronda para poder abundar en algunas cosas. Creo que es importante el manejo de la imagen, algo diferente, fresco, que se salga de la cotidianidad del ámbito gobernal municipal. Queríamos que el INPLAN se viera como una ente diferente, cercana a la ciudadanía y que pudiera lograr esa conexión con la ciudadanía. Y esto fue a través también de una imagen gráfica diferente que creo que ayudó bastante. Y evitar caer también en estos eventos continuos que generalmente se están haciendo, que ya la gente no lo dijo así, está cansada de que se le pregunte y no suceda nada, ¿no? El tema de la metodología de los sentidos, pues bueno, no puedo abundar aquí en cómo la desarrollamos, pero me pareció que fue algo que sacó mucha información que si no, quizás la gente no nos lo hubiera dicho, si no lo hubiéramos aplicado. Y la participación de los niños con la metodología Tonuzzi, a nosotros nos parece fundamental. Hay toda una metodología que él propone de formar consejos de niños y niñas para que participen. La verdad que ellos tienen una visión muy clara, muy fresca de lo que la ciudad debe de ser y creo que debemos de tomarlos en cuenta siempre para estos procesos. Yo hasta ahí la dejaría, Daniela, creo que estoy dentro del tiempo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rojo, por su participación. Bien, continuamos con la participación del Instituto de IMEPLAN, Guadalajara, con la maestra Alejandra. Alejandra, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Gracias. Rápidamente me voy a permitir compartir una presentación que preparamos para ustedes. Es muy breve. ¿Todos pueden ver mi pantalla para poder continuar? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bien, primeramente agradecer la invitación para IMEPLAN y sobre todo para la Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. Es un gusto compartir nuestra experiencia y poder abonar a este proceso de construcción que están ejecutando. En el área metropolitana de Guadalajara contamos con un modelo de gobernanza que permite la planeación participativa desde distintos sectores y figuras. Por eso me detuve en esta lámina. Contamos con lo que nosotros denominamos desde la normativa, desde la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, como Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Aquí tenemos diferentes entes, convergen presupuestos, convergen proyectos, enfoques de gestión de desarrollo metropolitano, todos con un mismo fin, el desarrollo puntual de la metrópoli. Encontramos como una de nuestras principales instancias la Junta de Coordinación Metropolitana, en donde se vislumbra el factor político. Está integrada por los 9 presidentes municipales, el gobernador del estado, contamos con participación también del Poder Legislativo y por supuesto con participación del presidente o presidenta del Consejo Ciudadano Metropolitano, otra instancia fundamental. Tenemos el aspecto técnico que se encabeza y se ejecuta a través del Instituto Metropolitano de Planeación. Nosotros justo como este ente técnico que buscamos
ejecutar los procesos que ordena la Junta de Coordinación y también coordinar a los 9 municipios justo en este enfoque de planeación y coordinación metropolitana. Tenemos también, por supuesto, la parte de gestión y operativa que se desarrolla a través de las agencias metropolitanas. Actualmente contamos con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. También tenemos, y me detengo aquí, voy a hacer mucho énfasis, la instancia ciudadana, el Consejo Ciudadano Metropolitano, que es justo el órgano consultivo intermunicipal de participación ciudadana de carácter honorífico que se encuentra conformado por ciudadanos y ciudadanas representantes de asociaciones vecinales, organizaciones civiles, profesionales y académicas del área metropolitana de Guadalajara. Este ente es el encargado de emitir opiniones, propuestas y recomendaciones basadas en los intereses de la ciudadanía. Es decir, ellos pueden hacer llegar tanto al IMEPLAN como a la Junta de Coordinación Metropolitana estas propuestas o recomendaciones para mejorar la metrópoli, el sentir de los ciudadanos, cómo viven ellos la metrópoli, cómo la entienden, cómo lo ven y qué es lo que proponen principalmente. También tenemos otra instancia de coordinación que nosotros entendemos como un órgano auxiliar dentro de este sistema integral de desarrollo metropolitano, denominado Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es una instancia de carácter eventual que tiene su base o se conforma a partir de la integración del Consejo Ciudadano. Es decir, el factor ciudadano siempre está presente en cualquier proceso de consulta pública e interinstitucional, en cualquiera de las fases de formulación, aprobación, ejecución y seguimiento tanto de planes como de programas metropolitanos. Como les decía, se conforma a partir de la base del Consejo Ciudadano Metropolitano y se integra, por supuesto, también representantes de los sectores académicos que vienen a abonar en esta parte técnica de estos procesos fundamentales. Y tenemos las mesas de gestión metropolitanas que, como organismo auxiliar al Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo, le permite brindar un espacio al gobierno del estado y a los municipios para la coordinación de funcionarios y directivos del área metropolitana de Guadalajara, en donde puedan plantear problemas comunes, pero sobre todo medidas de abordaje con perspectiva metropolitana. Es decir, qué nos preocupa a todos y cómo nos ponemos de acuerdo para poder resolverlo. Desde la parte técnica, pero entendiéndonos como un solo espacio, un solo territorio, como una metrópoli, ya no con divisiones territoriales administrativas. Y por último, hay un programa que me gustaría presentarles. Nosotros lo denominamos Ruta 2042. Este programa se ejecuta a través del equipo de la Dirección de Planeación Metropolitana de IMEPLAN y busca generar condiciones para que la ciudadanía pueda involucrarse en la planeación del desarrollo metropolitano. Permite la recolección de información sobre oportunidades y potencialidades del área metropolitana de Guadalajara. Pero sobre todo, lo que nosotros captamos de la ciudadanía son tomados en cuenta dentro de los procesos de conformación de instrumentos, planes, proyectos y programas. Tiene dos enfoques, uno denominado Diálogos por la Ciudad, en donde el equipo se reúne con diversas actividades según los objetivos que se busquen alcanzar, y tenemos un acercamiento puntual con el territorio y con los ciudadanos. Y el segundo, Agentes que Proponen, que tiene un enfoque de acercamiento a un conocimiento experto y académico sobre el área metropolitana de Guadalajara aplicado puntualmente a la planeación metropolitana. Desde el 2017 se han hecho casi 150 jornadas de trabajo de diálogos por la ciudad, cubriendo más del 70% de las centralidades metropolitanas. También, como pueden ver en el esquema, contamos con diversos instrumentos de planeación cuya escala justo tiene este enfoque metropolitano y que a través de estas instancias que les acabo de presentar y organismos auxiliares
pudimos construirlos y consolidarlos, no solo con los ciudadanos, sino también en cada uno de los municipios y, por supuesto, con el gobierno del Estado. La participación del Poder Legislativo del Estado también ha sido fundamental para poder aplicar de manera puntual la normativa, pero sobre todo buscar que justamente todos los actores que forman parte de este sistema se sientan cómodos en la ejecución de estos procesos y se sientan parte de la ejecución de los mismos. Espero que esto pueda abonar al proceso que ustedes están ejecutando y que están llevando en este momento. El camino para el área metropolitana de Guadalajara no ha sido fácil, pero sin duda es una experiencia enriquecedora. Me imagino que es algo que comparto con todos los colegas que hoy me acompañan en esta mesa. La planeación, al menos desde mi ámbito, con un enfoque metropolitano, deja aprendizajes increíbles y el hecho de involucrar a la ciudadanía en todos estos procesos nos permite como técnicos ver la otra cara y entender sobre todo las necesidades que debemos plasmar y deben estar concretamente plasmadas en los instrumentos o en los proyectos en los que trabajamos día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Bien, continuamos entonces con el maestro Carlos de Chihuahua, director de Implan Chihuahua. ¿Está listo, doctor? Sí, claro que sí. Si me permiten compartir, por favor. No sé si ahí ya están viendo la presentación. Sí. Sí. Solamente son como 250 láminas, no se preocupen, trataré de estar en el tiempo. Creo que llegó el momento como de cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es el gran reto de los institutos? Si en realidad es planear, si en realidad es promover la planeación, la participación ciudadana en estos instrumentos, o si en realidad es ponernos de acuerdo en cómo debemos ya de gestionar lo planeado. Hay distintos municipios que de planeación tienen todos los historiales y los ejercicios de planeación idealmente participativa, tienen instrumentos de planeación, ya nos pusimos de acuerdo en cuáles son los grandes problemas de la ciudad, ya incluso nos pusimos tentativamente de acuerdo hacia dónde queremos llevar la ciudad. En el caso de Chihuahua, la participación ciudadana es extremadamente alta, participativa, y el tema que puede ser distinto de muchos otros municipios de la ciudad, puede ser que no sea la participación per se, sino cómo esa participación es mucho más inclusiva, ¿no? Cómo todas las voces de los distintos sectores de la ciudadanía sí pueden tener la capacidad y la posibilidad de participar, porque estamos, digamos, llenos de metodologías. Lo que estoy presentando aquí es los lineamientos simplificados de la SEDATU para llevar a cabo los mecanismos de planeación en estos programas de desarrollo urbano de los centros de población. Nosotros en el centro incluso diseñamos un modelo de gobernanza urbana y regional donde vertimos la nueva agenda urbana con sus 3 grandes principios de que nadie se quede atrás, y lo tradujimos en unos principios para implementar nuestro plan de desarrollo urbano en la ciudad para los próximos años. Digamos, la capacidad de las instituciones para planear en muchos casos pues no es lo que está en tela de juicio, sino la capacidad para que las voces, todas las voces de la sociedad estén incluidas en los procesos de planear y principalmente de monitorear, de dar seguimiento y sobre todo de gestionar los proyectos que se deciden en esos escenarios de planeación. Yo les podría hablar que, por ejemplo, en el caso de la construcción de la visión de la ciudad de Chihuahua, que hoy ya desbordó en una propuesta, en un borrador de un nuevo plan de la ciudad, lo que tratamos de hacer, y todos ustedes conocen, el público que nos está escuchando y viendo, conoce que hay N mecanismos que promueven la participación, mesas de diálogos, jornadas temáticas, consultamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las comunidades indígenas que en esta ciudad de Chihuahua son sumamente importantes y relevantes. Hicimos las tradicionales buzones en la página web, encuestas a población abierta, fuimos a más de 1000 hogares para levantar las necesidades de la población. O nos organizamos de distintas formas tratando de que se incluyera en este proceso de planeación para el plan de la ciudad, pues todos los distintos sectores que componen en la sociedad. Tuvimos N foros, N talleres, sabemos lo que nos dicen todas las personas, y creo que llegó el momento en que los institutos de planeación tienen que ser lo suficientemente, no sé si la palabra sea la correcta, humildes para entender que la planeación desde la oficina es
sumamente limitada. Tiene que ser una planeación que integre las voces de las personas. Esto a nosotros, lo que ven en pantalla, es lo que nos dijeron las personas en estos amplios procesos de planeación. Tuvimos cerca de 3,000 personas con registro que participaron, más aquellas que sí participaron. Y esto nos lleva a cosas que a veces desde las oficinas de planeación de los institutos no alcanzamos a entender. La imagen que tienen enfrente es de uno de los 2 talleres que tuvimos con las 13 comunidades indígenas rarámuris aquí de la ciudad, y es increíble cómo ellos nos señalan tan sencillamente lo que para ellos debería ser la ciudad. Los rarámuris, ustedes saben, son corredores por naturaleza, y ellos dicen, a mí me gustaría, sueño con que en mi ciudad yo pueda correr. Eso desde la oficina nunca nos hubiera pasado por encima. Y todo lo que implica que esta ciudad les permita a los rarámuris poder correr en la ciudad que es su naturaleza, pues nos llevaría a un montón de criterios de aplicabilidad, de movilidad, de espacio público, de seguridad para las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces juntos llegamos a la conclusión o estamos en la propuesta traduciendo toda esta participación ciudadana con N mecanismos que ustedes son expertos en ello, no tiene caso platicárselos. Llegamos a una visión que dice, la ciudad de Chihuahua tiene que ser una ciudad para las personas. La ciudad debe de promover el desarrollo integral de las personas. Más allá de estos enunciados de las ciudades competitivas, de las ciudades resilientes, todo eso que se queda en el ámbito muchas veces de la academia, de la política pública internacional, etcétera, lo que necesitamos hacer verdaderamente, y eso, además de lo que conocemos en la institución por tener un cuerpo especializado en estas materias, lo que nos dicen las personas es que necesitamos que la ciudad se enfoque en la persona. El centro de la planeación y de las políticas públicas y el cuidado del ambiente debe ser la prioridad de todos los institutos de planeación y tiene que ser la prioridad de los gobiernos y de la aplicación de los recursos. Y que la generación de oportunidades en una ciudad sea equitativa y sea incluyente y que todos podamos aprender, invertir, trabajar y vivir en la ciudad de forma accesible y cercana. Y si eso hacemos, la ciudad evidentemente serán metrópolis, zonas metropolitanas, centros de población, ciudades, etcétera, competitivos y sustentables. Ya tengo 5 minutos y medio. Muchas gracias en esta primera participación. Muchas gracias, doctor Carlos. Muy interesante su participación. Bien, vamos con el INIM de Mexicali, Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Espero lo haya dicho bien. El maestro Ramón Ramsés. Correcto, correcto. Sí, nomás quería estar activando mi micrófono. Si se escucha. Sí, sí se escucha bien. Pues igualmente, Muy gracias por la invitación y gracias por la compañía de todos los participantes. Efectivamente, el tema de la participación ciudadana es un tema por demás relevante, ¿no? Y con agrado veo pues, que todos los institutos es un tema que traen y tiene la prioridad que se le debe de dar. De hecho, en la normatividad, empezando por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en noviembre del 2016, si mal no recuerdo, ya de los objetos en su capítulo primero estipula, el artículo primero dice en el inciso 5, propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana, en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. Ya hay un mandato de ley y pues esa es la norma a que se debe atender. También me llamó la atención una guía de participación ciudadana que publicó SEDATU, que se llama Trazando Ciudades. Y leo el prólogo que publica el doctor Román Guillermo. Algunos de los incisos que me llamaron la atención. Dice, uno de los grandes retos que enfrenta la planificación en México está vinculado con el involucramiento ciudadano en el proceso de elaboración e instrumentos de los planes y programas de desarrollo urbano que elaboran los municipios mexicanos. Para ello se requiere dejar atrás visiones parciales y narrativas desgastadas, alguien lo comentó por aquí hace rato, vinculadas con que la gente no tiene el conocimiento suficiente o que la visión del profesional está por encima del de las personas que habitan ese territorio. Qué interesante. Este es el momento de las ciudades, pero especialmente este es el momento de las personas decidiendo sobre el presente y el futuro de su ciudad.
Quería dar este marco de referencia porque es muy importante y recientemente en Mexicali se acaban de publicar 2 instrumentos de planeación, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que tenía más de 40 años, que no se actualizaba aquí en Mexicali desde los 80s, y recientemente ahora en julio acaba de publicarse, y desde luego este plan pues tuve que atender a la mecánica de la consulta. Se tuvieron una serie de consultas atendiendo especialmente a los grupos vulnerables como lo mandata la ley, nada más que nos tocó la época de pandemia. Abro un paréntesis, este plan municipal se desarrolló durante el 2020, yo tomé posesión en julio del 21 aquí en Mexicali, de tal manera que no me tocó de manera directa lo que fueron estos talleres de participación. Sin embargo, fueron ejercicios muy interesantes, con mucha participación, especialmente de los grupos vulnerables, madres, jefas de familia, adultos mayores, integrantes de los grupos LGBT, personas con alguna discapacidad. Nada más que por la pandemia, la misma SEDATU, dentro de su metodología, dentro de las recomendaciones, pues sí nos limitaron la participación en cuanto al número de personas, grupos no más de 10 personas. Igualmente en algunas comunidades, tanto del Valle, que es muy importante aquí en Mexicali, como de la zona urbana, ¿no? Y se tuvieron algunos de resultados muy interesantes. Les platico algo que me llamó mucho la atención. Se les hizo encuesta a los niños y cuando se le preguntaba a este grupo de niños, adolescentes, cuál era lo que les llamaba más la atención de su ciudad, qué es lo que les gustaba más de su ciudad. Curiosamente la respuesta, y tristemente en su respuesta, los centros comerciales. Esa fue la respuesta de los niños. Y nos preocupa porque eso nos habla de la calidad del espacio que tenemos aquí en Mexicali. De veras, a diferencia de las ciudades donde ustedes están, Mexicali, desgraciadamente, la calidad de nuestro espacio público es muy pobre. Y eso nos lo enseñó la respuesta de los niños. Esa era su visión. Es el espacio que les llamaba la atención para estar ahí. Les comento otra anécdota relativo a lo que les comenté hace rato, de que muchas veces el funcionario cree que traemos la respuesta desde antes de oír o de conocer el problema, ¿no? Me tocó participar en algunos programas de desarrollo urbano. Me están diciendo que ya son los 5 minutos, pero bueno, igualmente daré, si hay espacio en la otra participación, pues por ahí los complemento. Gracias. Muchas gracias, maestro Ramón, por su participación. Continuamos con el Instituto de AUME, Implan AUME, con el maestro Gustavo. Gustavo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan por ahí? Muy bien. Sí. Antes que nada, me gustaría mandar un saludo a todos, agradecer a la universidad por la invitación y disculparme a nombre de nuestro director, que no tuvo que atender un asunto y no pudo estar presente el día de hoy. Pero, pues bueno, voy a hablar un poco de la experiencia del instituto en el tema de la participación ciudadana. Nosotros somos un instituto que tiene ya casi 15 años de trabajo. Hace 9 iniciamos el proceso de actualización de todo nuestro sistema de información, perdón, de todo nuestro sistema de planeación. Y eso nos llevó a tener o generar diversas dinámicas de participación. Voy a destacar algunas de las experiencias que nos proporcionaron un aprendizaje como instituto y que han sido fundamentales para consolidar el modelo de ciudad que hemos estado promoviendo a través precisamente de los instrumentos que estamos planteando. La primera, creo que es lo más importante en estos trabajos de participación. Destacamos mucho la importancia que ha tenido nuestro consejo para identificar y hacer una colaboración con otros agentes importantes de la ciudad o colaboraciones con los mismos institutos que están representados dentro de nuestro consejo, que nos ha permitido que con su participación podamos
abarcar o hacer un uso muy práctico del conocimiento de la ciudadanía. Por ejemplo, a través del Consejo Consultivo, pudimos promover uno de los proyectos más importantes de la ciudad en su momento, que fue la Zona 30. Nos permitió identificar como un agente prioritario las cámaras comerciales de aquí de la ciudad. Entonces, lo que hicimos con ellos fue proporcionarle este proyecto y trabajar con ellos el empoderamiento del proyecto. Es decir, le pasamos la estafeta de ese ejercicio de planeación a ellos para que ellos fueran digamos, los promotores principales de ese proyecto. A la postre se concluyó la primera etapa y podemos decir que el proyecto prácticamente pasó a manos de las cámaras de empresarios aquí. Esa fue una de las experiencias que tuvimos. Otra que pudimos generar, que nos parece muy importante, es la participación como un elemento de construcción de los mismos instrumentos. También dentro de nuestro consejo está el Tecnológico Nacional de los Mochis. Entonces, cuando hicimos el primer plan de movilidad urbana sustentable de los Mochis, aprovechamos esa relación, hicimos convenios con la universidad, trabajamos con los muchachos de la carrera de arquitectura para el levantamiento de datos, para la elaboración de aforos, para la misma organización de los foros ciudadanos. Y eso fue importante porque también es una manera en que nosotros como instituto vemos la posibilidad de ir generando cuadros que promuevan el trabajo del instituto, ¿no? En generaciones más jóvenes. Aparte, nos permitió desarrollar otra serie de ejercicios interesantes. Esa participación con el tecnológico dio pie a generar un pequeño grupo para hacer ejercicios de urbanismo táctico, los cuales siempre enmarcábamos en los objetivos que el mismo instituto ha estado promoviendo y que siempre se derivan de los instrumentos de planeación que vamos generando. Entonces, creo que la experiencia que hemos tenido a través de diversas formas de participación nos han también dado fortaleza como institución pública. Cada ejercicio de participación buscamos ir generando aliados, ir generando promotores del trabajo del instituto, y creo que esa es una parte que hay que destacar de los ejercicios de planeación. No nada más es integrar la visión de la gente, sino creo que es importante que ellos también se vuelvan promotores de esos resultados, ¿no? O de esos instrumentos, porque a la postre son aliados estratégicos para concretar lo que planeamos, lo que ponemos en estos planes. Eso sería todo, digo, redondeando. Muchas gracias, Gustavo. Bien, continuamos con Implan Mazatlán. Leticia, compártenos para que nos compartas tus experiencias. Desde luego que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias porque me permiten ser la última, lo cual ya también me permite retomar algunas de las experiencias que comentaron aquí mis compañeros, mis colegas de Implanes y comentarles para contextualizar un poco. Mazatlán es el eslogan de la administración municipal actual y que es así, es la ciudad del carnaval. ¿Eso qué significa? Tiene mucho que ver con esto que comentó Juan Carlos un poco, de que la gente está quizá cansada de muchas consultas, de mucho ven y participa, y los mazatlecos participan, sí como no, con mucho gusto, siempre y cuando haya algo de pachanga o algo de premio por la participación. Entonces, a lo mejor estoy siendo muy temeraria con estas afirmaciones, sin embargo, ahorita el momento por el que estamos atravesando es justamente la actualización de nuestros instrumentos a partir de las modificaciones que se han hecho de leyes y normas a nivel federal y estatal, pero también, por supuesto, porque nos encontramos en un momento en Mazatlán en el que la planificación no tuvo ningún efecto positivo. ¿A qué me quiero referir? El futuro nos alcanzó.
En Mazatlán no se previeron todos los impactos que iba a tener sobre la ciudad y sobre los ciudadanos la apertura de la carretera Mazatlán-Durango. Entonces, de ser una población que tenía hoteles locales, que tenía 3 edificios altos sobre la costera, ahora es un boom increíble de gente que viene de Durango, de Chihuahua, de Torreón, todos bienvenidos, por supuesto, pero que sin embargo llegan a una ciudad que no está preparada para recibirlos y por supuesto llegan a una ciudad en donde las personas están muy enojadas porque no hemos sabido cómo afrontar este cambio tan repentino, tan brusco y sin la infraestructura, sin los servicios y sin la organización que se requeriría tener. Me voy a centrar ahora en lo que hemos hecho en materia de participación ciudadana con la actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Convocamos a varios talleres. Mañana mismo tenemos uno de cierre de planteamiento de estrategias y de responsabilidad con los ciudadanos. Los que convocamos fueron en realidad para reforzar lo que nosotros ya habíamos hecho de trabajo sobre diagnóstico y lo hicimos pensando en que fueran diferentes foros, diferentes talleres de acuerdo al perfil de las personas. Entonces hicimos uno primero en el centro de convenciones con cámaras, colegios, academia, organizaciones civiles. Hicimos otro para síndicos y comisarios digitales. E hicimos otro también, que este fue más que taller, fue informativo, porque desafortunadamente muchísimas personas en la administración municipal desconocen el quehacer del INPLAN, entonces fue un foro informativo sobre nuestro quehacer y sobre la importancia de los instrumentos de planeación con funcionarios de la administración municipal y también con regidores. Posteriormente hicimos 13 talleres en las colonias, en los sectores que ya estaban establecidos en el plan municipal vigente. Recorrimos el territorio para preguntar a las personas, a los ancianos, a los niños, a todas las personas que acudieron a nuestro llamado, cuáles eran los problemas que más se percibían en su entorno, cuáles eran sus maneras de moverse en el territorio, cuál era la visión que ellos tenían, el Mazatlán que ellos querían ver. Y nos fue muy interesante saber que esta era la parte más difícil de ellos, la parte más difícil para expresar por parte de ellos. Entonces, bueno, percibimos este enojo en todos los talleres. Y nosotros pensamos que este enojo es una fuerza motora importante y que en nosotros estriba mucho poder canalizar adecuadamente este enojo hacia acciones en las que la gente se involucre, más allá de seguirse quejando en Internet y en Facebook. Nosotros justo esa es una de las estrategias que hemos hecho para invitar a la gente a participar. Las quejas más terribles que recibimos en las redes sociales, nos dirigimos directamente con las personas para invitarlos a participar, para que cambien su perspectiva o para que nos hagan saber cuáles son sus molestias. Y en ese sentido que la participación ciudadana nos oriente sobre nuestro quehacer. Ya en la siguiente ronda hablaré un poco sobre la problemática que hemos tenido con estas participaciones en cada uno de los foros e incluso las sugerencias que nosotros hacemos e incluso nos hacemos para el siguiente instrumento que es el plan director de la ciudad que también tenemos que actualizar. Esta sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Bien. Con esta última participación damos fin a la primera ronda de preguntas. Muy interesantes todas sus participaciones, todas sus visiones, sus perspectivas, las experiencias que ustedes pues nos han mencionado el día de hoy, el empoderamiento, la gente, la importancia de los conceptos, los consejos, perdón, la participación de las y los niños. Seguramente toda esta información pues nos muy útil para nutrir el proceso de consulta por el cual se encuentra en proceso los planes de Ciudad de México. Para dar seguimiento con la segunda ronda de preguntas,
esta ronda de preguntas pues está enfocada en conocer la perspectiva de ustedes desde sus institutos, desde sus municipios, sobre, ahora sí, cuáles son pues las limitaciones que ustedes han enfrentado al impulsar este tipo de estrategias, de instrumentos, de procesos de planeación participativa. Y la pregunta es, ¿cuáles son o cuáles han sido las limitaciones y retos que tienen los institutos al realizar, impulsar procesos de planeación participativa para planes o programas frente al municipio o con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué retos se enfrenta el instituto? ¿Qué limitaciones se enfrentan al momento de ustedes querer impulsar o realizar pues esos procesos de planeación participativa? Ahorita vamos a invertir un poquito el orden para esta ronda de preguntas. Iniciamos con Ahome, Mazatlán, Mexicali, Chihuahua, Guadalajara y finalizamos con Culiacán. ¿Okay? Igual la misma dinámica, 5 minutos, hasta 5 minutos. Yo les estaré haciendo una pausa cuando ya más o menos allá esté finalizando su tiempo. ¿Okay? Maestro Arteaga. Gracias. Sí, mira, yo creo que uno de los principales retos es precisamente hacer que la gente perciba que su participación tiene un propósito. Yo creo que cuando nos ha tocado experiencias donde participan en un foro y luego en el otro y nos dicen, oye, pues yo ya dije que necesitaba esto y no se hizo. Entonces creo que ahí se pone sobre la mesa otro reto que es precisamente también cómo transmitimos que la participación también conlleva la promoción de una visión de ciudad, que no necesariamente se va a materializar en un año o 2, sino que tiene que ser persistente. Y aquí es donde nosotros retomamos nuestras experiencias de participación, donde nos gusta sumar a la gente para que se vuelvan promotores del trabajo. Y ser promotores, tratamos siempre que quede claro, que es participar de distintas maneras, no solamente de manera escrita o a través de una votación, sino que tratamos de hacer conciencia que la participación también tiene que ver ocupando espacios ciudadanos o a través de su mismo ejercicio de opinión pública, también cuenta como participación para consolidar un modelo de ciudad. Me está costando un poquito hablar porque escucho doble audio, es como que me distrae mucho, he tenido problemas con la configuración, pero bueno, entonces creo que uno de esos son los retos que nos plantea el tema de la participación, que la gente sienta ese propósito que tiene su participación, y por otro lado, que nosotros podamos bajar nuestra visión al entendimiento de cualquier persona. Hablan del trabajo con niños, con el trabajo de indígenas. Entonces, ¿cómo haces que se sientan integrados a una visión de ciudad y que además sean promotores de esa visión? Esas serían las cuestiones que creo que serían interesantes desde nuestro punto de vista. Muchas gracias, maestra Arteaga. Gracias por su participación. Muy interesante todo lo que menciona. Bien, continuamos con Mazatlán. Doctora Leticia, ¿nos podría... Adelante. ¿Ya nos escucha? Micrófono. Estás muteada de ti. ¿Tienes en silencio tu micrófono, Leticia? Intentando, ahora lo logré. Quiero comentarles cómo hemos nosotros trabajado con la participación ciudadana, más allá de lo que hemos tenido que hacer
con la actualización de nuestros instrumentos. Afortunadamente hay gente muy inquieta, afortunadamente hay gente muy deseosa de participar en la mejora de su espacio, particularmente de su espacio inmediato. Entonces nosotros lo que hemos hecho es las quejas, a los enojos, como ya lo he comentado reiteradamente, a la necesidad de atención que muchos ciudadanos demandan. Hemos tenido experiencias, yo podría decir exitosas, en el seguimiento con vecinos de un fraccionamiento que se inunda, que está a un lado de un canal, de una cuenca que ha sido abordada de muchas formas. Hemos tenido experiencias exitosas con vecinos del centro histórico que ven el patrimonio amenazado con esta proliferación de desarrollos inmobiliarios que no tienen mucho respeto por las leyes y los ordenamientos y los decretos y los reglamentos. Hemos tenido experiencia exitosa con vecinos, con una asociación de vecinos en La Noria, un pueblito que está queriendo hacer cosas interesantes en turismo rural. Entonces, vamos a decir que eso se sale, entre comillas, de lo que nosotros tenemos establecido como programa operativo anual, de lo que nosotros tenemos que reportar al ayuntamiento como las metas que establecimos en un principio de año y que tenemos que cumplir. Y la gente se está recurriendo a nosotros para ver de qué manera nosotros podemos apoyarlos. Nosotros no podemos voltearnos para otro lado y decir diríjanse con obras públicas, diríjanse con ecología, diríjanse con el INA. Nosotros procuramos atenderlos, hacer uso de los instrumentos con que cuenta el instituto, y esta parte me parece que sea fundamental, vincularlos con que tienen la responsabilidad de atender sus necesidades y sus demandas en corresponsabilidad con ellos. Me parece que este sea el talón de Aquiles, por experiencias que he compartido con diversos compañeros de Implanes, de los Implanes, la desvinculación entre lo que nosotros hacemos como planeación y las dependencias ejecutoras. Que la planeación se haga en coordinación con ellas, porque de otra manera nosotros estamos planteando la visión ideal de la ciudad y cada una de las dependencias está trabajando en lo que su director o algunas cuestiones más allá de la participación ciudadana determinen para la ciudad. Entonces nos está quedando una ciudad parchada, nos está quedando una ciudad con traza como de plato roto, en donde todo se autoriza, en donde todo se permite y se deja de lado estos ejercicios de planeación y esta opinión de la gente que es fundamental para tratar de atender sus necesidades en su ciudad, en su pueblito, en su municipio. Muchas gracias, doctora Leticia. Bien, continuamos con Chihuahua, Implan de Chihuahua, con el doctor Carlos. Carlos, adelante. Sí, gracias. Dejen, pongo mi cronómetro porque tiendo a pasarme y mucho. Listo. Yo empezaría diciendo que en ocasiones nosotros somos los primeros que nos limitamos. Luego generamos tantos procesos de participación que los sectores, los organismos, la academia tienen que acudir a N procesos de participación ciudadana a los que nos convoca la federación, el estado, el municipio en 5 organizaciones, el estado en 7, en 8 procesos, y generalmente todos esos procesos normalmente están desvinculados, ¿no? Entonces, los organismos a los que estamos convocando, hablando de organismos de la sociedad civil organizada, valga la redundancia, pues a veces no saben ni a quién mandar a los procesos de planeación participativa porque están súper saturados en N consejos, en N situaciones, procesos, y al final hay un gran desencanto porque su voz, aunque, bueno, más bien su opinión se consideró, más no necesariamente su voz. Entonces creo que los mismos procesos que nosotros tratamos de impulsar, como los promovemos normalmente como el fin, la finalidad es que participen y no como el medio para lograr lo que se pretende como visión de ciudad,
debería ser la participación ciudadana, entonces nosotros mismos nos limitamos en la participación de los que queremos, ¿no? Las mismas limitaciones que pudiesen tener los institutos de planeación en términos de sus recursos, en términos de sus capacidades. De repente los institutos están llenos de personas que son urbanistas, arquitectos, etcétera, pero realmente preguntémonos, ¿tenemos expertos en participación ciudadana dentro de nuestros institutos? Escasamente conozco ejemplos exitosos en ese sentido, ¿no? La capacidad instalada y por lo tanto la pluralidad desde la elaboración de las propuestas, desde los propios institutos, pues se ve sesgada, se ve limitada, y a la hora de ir a pedir consultas o opiniones o legitimación de las propuestas, pues evidentemente hay quienes son expertos en esto y dicen, oye, pues esto evidentemente pareciera que es un ejercicio de planeación desde el escritorio, ¿no? Y bueno, también hay muchas limitaciones normativas. ¿Cómo hacemos que lo que se propone, como decía Leticia, al final se ejecute? Yo soy de la opinión que planear, bueno, es increíble que hoy, después de 50 años que hemos transitado por procesos de urbanización, de mayores grados de escolaridad de la población, donde ya somos expertos, tenemos doctorados, maestrías en planeación, hoy estamos tratando de empujar ciudades que ya teníamos hace 50 años antes de que fuéramos expertos en planear, ¿no? Donde estamos buscando regresar a constituir barrios, a dejar de institucionalizar la segregación de las personas, donde un plan de desarrollo urbano tiene la cara dura de decir dónde deben de vivir las personas de menores ingresos, dónde los de mayores ingresos deben de vivir. Y se supone que consultamos ese plan y a poco las personas opinaron que querían vivir en la orilla donde no tenían servicios y equipamientos, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos la planeación? Para justificar la propuesta, para legitimarla o para simplemente cumplir con el requisito que nos marcan nuestros distintos instrumentos de planeación. ¿Cómo hacemos obligatorio? Por eso yo creo que la gran apuesta de los municipios, de las metrópolis, etcétera, más bien son estos organismos que gestionen lo que está planeado y revertir aquello que no está bien planeado. Es increíble, repito, porque para mí esto me causa muchísimo ruido, es cómo institucionalizamos desde los instrumentos de planeación que ya consultamos con la población e institucionalizamos la segregación socioespacial. Eso no puede ser, es que algo falló en la planeación participativa porque seguramente la mayoría de las personas no dijo, yo estoy de acuerdo en que a mí me manden hasta la orilla donde voy a gastar la cuarta parte de mi ingreso en transportarme para ir a conseguir más ingreso, ¿no? Y además tengo muchas limitaciones para el acceso a equipamiento y servicios, lo que genera una ciudad pues que no necesariamente es justa, cuando en la visión, si algo prevalece, son estos enunciados de justicia, resiliencia, competitividad, etcétera, pero en la realidad no es eso. ¿Cómo anclamos la planeación de largo plazo en el corto plazo? Mientras sigamos viendo la participación ciudadana como un fin, planeamos para y luego vamos a la participación ciudadana, creo que no va a seguir resultando esto, y un gran camino que por lo menos el instituto de aquí en Chihuahua le ha apostado es a la gran transparencia de los procesos de planeación, donde todo lo que se planea está a la luz de todos, donde las puertas abiertas están, donde incluso el propio diseño de la organización es transparente totalmente, donde no hay que hacer una cita para venir, donde todos los procesos están abiertos y son participativos e incluyentes, etcétera. No digo que lo hemos logrado, digo que esa es la apuesta y en lo que estamos apostando en nosotros. Yo, si me permiten hacer una sugerencia, es que la participación ciudadana no es el fin de un instituto, ¿no? Es el medio a través del cual se gestione lo ya planeado. ¿Qué ciudad en México hoy, por lo menos Ciudad Media, no tiene un plan? Prácticamente todas la tienen, con la vejez que me puedan decir y mencionar. Sin embargo, lo que necesitamos es cómo transparentamos, como dijo por ahí alguien que sabe mucho más que yo, lo importante es tener un plan, aunque esté mal, pero ya tenemos una base que podemos evolucionar y con los procesos de monitoreo y evaluación, seguramente cada día va a ser mejor. La planeación no es el objetivo, la planeación es el medio y la participación de las personas. Si ponemos a las personas en el centro de la planeación y de todas las políticas públicas y la aplicación de los recursos públicos, seguramente lo haremos mucho mejor que hasta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Chihuahua. Bien, continuamos con Mexicali, doctor Carlos Hernández. Carlos Hernández. Carlos Hernández. Una disculpa. ¿Continuamos con Mexicali? Sí, gracias, Daniela. Como comenté en mi intervención anterior, pues en Mexicali el Plan Municipal de Desarrollo Urbano tenía más de 40 años que no se actualizaba, ¿no? Entonces este ejercicio de planeación participativa pues fue muy interesante, ¿no? Fue una experiencia nueva. Afortunadamente se hizo una vinculación interinstitucional
y nos apoyamos en la Dirección de Bienestar Social, que ya tiene muy identificados a los comités vecinales. Eso de alguna manera nos ayudó para el proceso de tener las reuniones con estos sectores. ¿Qué limitación tuvimos? Como lo comenté, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se desarrolló durante la pandemia, entonces pues esa fue una limitación fuerte, pero a la vez también nos permitió transitar y sacar un mayor provecho de los medios digitales. O sea, afortunadamente pues tenemos esas plataformas y pues eso nos ha permitido de alguna manera reforzar esos ejercicios, ¿no? Por otro lado, hay una parte importante, ¿no? Una de las limitaciones de los institutos de planeación es que la percepción de la comunidad es que no hay planeación. Al menos en Mexicali piensa la gente, uno le pregunta, dicen, no, es que es una ciudad muy mal planeada, no hay planeación, y sin embargo no hay foro al que yo vaya, al que yo asista y les haga ver lo contrario. Al menos aquí en el instituto hay planeación, hay buena planeación, se cuenta con el personal, yo tengo esa fortuna de encontrarme con personal muy preparado, muy profesional. El problema es que no se respeta la planeación. Y lo triste de esto es que muchas veces las mismas autoridades son las que ponen el mal ejemplo. Obras que no atienden a los lineamientos, muchos particulares que con un amparo ejecutan obras pues que vienen a dar al traste con un programa, con un proyecto. Afortunadamente aquí en el estado, el año pasado, en 2021, se hizo una reforma al Código Penal, en donde hay pena de 3 a 9 años para el funcionario que otorgue permisos, licencias, usos del suelo, etcétera, que contravengan las disposiciones de los ordenamientos de planeación, planes y programas de desarrollo urbano, ¿no? Igualmente para el particular que ejecute obras que no atiendan los planes y programas de desarrollo urbano. Es algo relativamente nuevo, pero de alguna manera pues es un instrumento que permite de alguna manera pues voltear sobre todo al funcionario público y que atienda la planeación con la seriedad que debe ser. Repito, porque aquí de veras hemos tenido esas experiencias, malas experiencias, de que desgraciadamente la misma autoridad dan permisos, dan licencias que contravienen lo que están en los planes y programas de desarrollo urbano, ¿no? Hasta ahí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro Ramón. Continuamos con el IMEPLAN de Guadalajara, con la maestra Alejandra. Alejandra, adelante. Gracias. Bien, sin duda ha sido interesante lo que me ha tocado escuchar hasta el momento. Y por supuesto que compartimos en gran medida este camino y estas experiencias por las que a los institutos municipales de planeación les ha tocado pasar. Me voy a permitir referir algunas de las cosas a las que nosotros nos hemos enfrentado, esos retos o limitaciones que nosotros hemos detectado justo en el impulso y en la implementación de los procesos de planeación participativa. Principalmente nos topamos con el hecho de buscar equilibrar o encontrar este balance, este equilibrio entre la participación ciudadana de cada uno de los municipios de la metrópoli para poder promover las demandas y problemáticas en cada uno de los rincones de la misma. Es decir, debemos cuidar, impulsar, tratar y acompañar a los municipios para que la participación sea lo más equitativa posible y que no se vean más demandas de un municipio que de otro, sino que podamos entender también desde la perspectiva de la participación ciudadana como una ciudad completa, una ciudad conectada, una ciudad de todos. Tenemos también justo estos retos que ya mencionaban muy bien quienes me antecedieron en la participación, que se contemple por parte de los gobiernos municipales los insumos o la información que se obtiene justo de los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ruta 2042, que ya les comentaba en mi primera intervención, toda la información que se genera se pone a disposición de los municipios y justo lo que nosotros buscamos como ente técnico y lo que el ciudadano pretende ver es que su participación abona y se ve reflejada en los planes municipales.
Empatar, por supuesto, también los trabajos y demandas realizadas desde las instancias ciudadanas municipales con un plano de carácter metropolitano. Aquí nosotros nos hemos topado que justo el hecho de que exista un Consejo Ciudadano Metropolitano con representación de cada uno de los municipios, en ocasiones y para atender temas concretos se encuentra desvinculado de los propios consejos municipales. No existe esta comunicación, no existe este entendimiento, y eso es fundamental y es algo en lo que desde el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo hemos tratado de acompañar al Consejo Ciudadano a través de la Gerencia Técnica de Vinculación Metropolitana, que hace un trabajo muy fuerte y muy cercano con todos los consejeros para poder encontrar este empate de fuerzas y de voluntades que nos permita trabajar en un mismo sentido y en una misma línea, desde una perspectiva municipal y, por supuesto, metropolitana. Otro de los ejemplos puntuales justamente es la consolidación de esta instancia de coordinación, de este Consejo Ciudadano Metropolitano. La instancia existe desde el 2014. Sin embargo, sus recomendaciones no tenían un carácter 100% vinculante. Actualmente ya existe y por eso la importancia que yo comentaba en mi participación anterior, justo de la integración del legislativo en la Junta de Coordinación Metropolitana. Estas reformas que se han hecho en la normativa le ha permitido a esta instancia contar con elementos que le den voz y que le den fuerza. En la Junta de Coordinación Metropolitana, en este órgano máximo de toma de decisiones políticas, el Consejo Ciudadano ya cuenta con voz y voto. Eso le permite a los ciudadanos tener un referente de que su voz es escuchada. Seguimos trabajando, seguimos construyendo caminos. La participación del Consejo se ve también reflejada en las mesas de gestión metropolitana, en los grupos de trabajo. Muchas de las mesas que existen atienden a propuestas que ellos mismos han presentado al alcalde, a los alcaldes, al gobernador, y que justo es el sentir de los ciudadanos, ¿no? Y que les permite presentar estas circunstancias con las que ellos se topan día a día a los directores, al personal técnico y encontrar una salida y una respuesta a lo que ellos entienden como un problema y que quizá desde esta perspectiva no nos habíamos permitido observar. Sin duda, sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos seguros que debemos seguir trabajando y sumando esfuerzos desde todos los sectores, con la finalidad de construir la ciudad que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Y para concluir con esta ronda de preguntas, vamos con el doctor Juan Carlos Rojo Carrascal, de Culiacán. Gracias, Daniela. Bueno, voy a tratar de ser un poco más breve. Hablando específicamente ya de retos, limitaciones que se tienen para estos procesos. Yo creo que siempre los vamos a tener. Afortunadamente, creo que incluso está interesante poder siempre tener retos que vencer en estos procesos. Me parece, por un lado, interesante este asunto que por aquí Leticia de Mazatlán ya nos comentaba, cómo tenemos siempre que estar constantemente sensibilizando, incluso empezando por las propias autoridades, ¿no? Que no es algo extraño. Y sobre todo cuando están cambiando tan constantemente, tenemos que sensibilizarlos sobre estos procesos. Y creo que es una de las cosas más complejas que los planes viven, ¿no? Por otro lado, también hay que sensibilizar a líderes sociales. Me parece interesante este consejo del que nos habla Alejandra en el plan, este Consejo Ciudadano Metropolitano, donde veo que tienen participación de mucha de la ciudadanía. Esa estructura de consejos que nos presenta, aunque parezca complejo, creo que es una necesidad para poder tener la cobertura, digamos, de la participación tan importante. También la apatía de la ciudadanía me parece que es un reto complicado, ¿no? Nos comentaba, a mí me parece algo
como lo comentaba en la primera parte, esa constante de eventos que a veces cansa a la ciudadanía. Pero algo me parece interesante, que lo comentó por aquí Gustavo, de cómo poder hacer aliados a todos los que participan. Y creo que esto también es una clave importante, no soltar a la gente que se vea interesada en participar, poder tener un acompañamiento y que los proyectos que surjan de alguna necesidad o algún comentario de alguno de ellos se pueda tener esa cercanía para que incluso puedan participar directamente en la solución de estos proyectos. Otro tema me parece siempre complicado, otro de los retos es la escala de la ciudad, ¿no? Que a veces esto hace perder mucho la dimensión y sobre todo ciudades como la Ciudad de México con toda esa zona metropolitana o incluso Guadalajara, que también veo que se complica a veces el tema de la escala. Creo que es uno de los retos, cómo llegar a escala cercana a la ciudadanía en cada barrio, en cada sector. El presupuesto definitivamente también siempre va a ser un reto y el darle continuidad a la planificación, a este proceso de participación me parece también uno de los grandes retos. Finalmente, la interpretación y la transformación de todo lo que la gente nos pueda acompañar diciendo, expresando, promoviendo, poderlo traducir a proyectos específicos y que ellos lo vean realmente como ese proyecto que ellos imaginaron, ¿no? Me parece, y bueno, también yo voy a insistir mucho en la participación de los niños, como decía Ramón en Mexicali, esto de que los niños expresen que les gustan los centros comerciales, me parece siempre bien interesante esto, escucharlos a ellos, porque nos dicen las cosas muy claras y nos ponen los focos rojos, que creo que se los pusieron ustedes, y les hacen analizar de otra forma cada uno de estos procesos, ¿no? Finalmente, como bien nos dijo también Carlos, creo que la planeación participativa debe ser constante y siempre pensando en las personas, que me parece que es lo fundamental dentro de todo este proceso. Y bueno, hasta aquí la dejo porque espero que haya tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, Daniela. Bien, muchas gracias, doctor Juan Carlos Rojo. Con esta última participación terminamos la segunda ronda. Abrimos un espacio de preguntas, dudas que tengan acerca de pues lo que nos expusieron los ponentes. ¿Okay? Si alguien quiere participar, pues voy a solicitar que levanten la mano en el Zoom para poder Francisco tiene la mano levantada. Francisco tiene la mano. Disculpa. Sí, gracias, Daniela. Adelante, Francisco. Dos cosas. La primera es decir, dos rondas bien interesantes, ¿no? Juan Carlos, Alejandra, Carlos, Ramón, Gustavo y Leticia, creo que nos han dado elementos críticos, eso me parece bien interesante, ¿no? Los planes con una perspectiva crítica, matices autocríticos, eso es bien interesante, algo que desde la universidad tratamos de impulsar y que lo encontremos en instituciones así es algo es una muy buena noticia. Muchas pistas, muchos retos ahí que hay que dar seguimiento. Un poco como lo que ustedes lanzan, la planificación, la participación tiene que ser permanente. Yo creo que esta identificación de elementos clave puntuales, tanto las experimentaciones para tratar de resolver algunos retos como los mismos retos, habrá que dar continuidad, ¿no? Hay tres aspectos que me gustaría colocar en la mesa para ver cómo ustedes los incluyen en su trabajo, cómo afrontarlos, si hay discusión interna en los institutos, en los equipos sobre esto, ¿no? La primera es algo que no podemos dejar de mirar, que es las desigualdades, ¿no? Las ciudades no están estructuradas de manera pareja, ya lo decía Carlos, ¿no? Hemos hasta legitimado la segregación espacial. Entonces, hay una condición fuerte de desigualdad, en plural, desigualdades, en la cual nuestros territorios y nuestros equipos intentan planificar estos territorios.
La otra dimensión es, por supuesto, lo ambiental, ¿no? Que incluye muchas dimensiones. Pensemos en el agua, que está siendo un problemón en todos lados, que involucra mucho lo que hacemos nosotros en Ciudad de México, es sabotear otros territorios para cubrir parte de la demanda que tenemos acá. Y dos elementos más muy vigentes, que es la potencia de grandes poderes, ¿no? Grandes concentración de riqueza que toman decisiones, y crimen organizado. ¿Cómo afrontar estos tres grandes elementos? Desigualdad, crisis ambiental y los grandes poderes, incluido el crimen organizado. Bien, tu pregunta es general, ¿verdad, Francisco? Quien desee, a cualquier ponente que desee contestar. Ok. ¿Alguien? Si quieren yo. Adelante, doctor Carlos. Sí, gracias. Me detienen, por favor. Yo creo que pues, no quisiera yo abordar las tres inquietudes tuyas. Yo quisiera abordar tal vez una y un tanto cuanto relacionarla con otra, porque al final del día todo está relacionado, ¿no? Incluso el tema del agua puede estar relacionado con los grandes poderes fácticos de una ciudad, ¿no? Quienes controlan el crecimiento de la ciudad, pues prácticamente controlan también la disponibilidad del agua para sus propios desarrollos, por ejemplo, ¿no? Pero así, a mí me cuesta, en el instituto tenemos una amplia discusión al interior del instituto sobre el tema de la institucionalización de la desigualdad o de la segregación. Nos parece increíble que ahora que somos buenos para planear, hemos generado ciudades tan desiguales y tan inequitativas, ¿no? Eso es como una paradoja increíble que esto esté saliendo desde los institutos. Es una gran autocrítica para la planificación en México, ¿no? Entonces, ¿cómo poderlo resolver? Castigando a los promotores de la desigualdad o incentivando de alguna forma y revertir eventualmente y mitigar precisamente estas condiciones de desigualdad que la propia planificación ha generado, ¿no? Se dice mucho que hay que castigar, por ejemplo, la dispersión de la ciudad, ¿no? Que genera, entre otras cosas, esta desigualdad, ¿no? Y entonces cuando te metes al tema o a la temática de cómo podemos establecer mecanismos para castigar la dispersión, bueno, pues se hace una revolución, pues por los poderes fácticos, por toda esta situación de los intereses que se ven afectados precisamente por ese potencial castigo. El camino que hemos seguido en el instituto es al revés. Es cómo incentivamos que el desarrollo, la igualdad, la equidad, el acceso, la cercanía se dé en los lugares donde a la ciudad le conviene más, no porque lo dijo el instituto, sino porque lo dijo, entre otras cosas, estos grandes procesos de participación ciudadana en los que nos hemos visto inmersos, ¿no? Entonces, como en vez de ponernos a castigar y a pelearnos con estos fenómenos de dispersión que evidentemente tienen que tener su regulación para tratar de mitigarla y revertirla idealmente en el futuro, en lo que nos hemos enfocado es diseñar políticas públicas, instrumentos normativos que incentiven una mayor edificabilidad en las zonas de la ciudad que están o tienen mejores niveles y coberturas de equipamientos, servicios y transporte público. Hemos promovido una política pública que se denomina ciudad cercana, que a veces cuando los que nos dedicamos a esto escuchamos, leemos aquello que Anne Hidalgo propuso en París, la ciudad de los 15 minutos, etc. Bueno, nosotros tenemos una zona en la ciudad que es de 8 minutos, ¿no? Donde pues 450,000 personas pueden tener acceso a equipamientos, servicios y estamos incentivando que se pueda tener mayor edificabilidad en esta ciudad que ya tiene la mayor malla de transporte público de la ciudad con su nivel de eficiencia o ineficiencia del transporte público, pero donde se genera la mayor cantidad de unidades económicas, mayor oferta de empleo, pero las personas se tienen que desplazar de una gran distancia para ir y acudir a esos lugares y es la zona de la ciudad que tiene menor población o se está despoblando progresivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo en vez de castigar y pelearnos porque revirtamos estos ideales de la ciudad utópica, de que todo tiene que ser de una forma, eso no va a ocurrir? Lo que necesitamos es con política pública, con incentivos fiscales, ¿no? Con modificar la normatividad que permita u obligue la mixtura de usos de suelo en zonas bien servidas y bien comunicadas, ¿no? Esta caminabilidad, mientras eso no ocurra, podemos seguirnos desgastando en el discurso, en elaborar el mejor plan semánticamente hablando y conceptualmente y que lo lees es una maravilla de Nobel de literatura, pero en la realidad no está pasando nada.
Por ejemplo, la política de ciudad cercana aquí tiene 3 años implementada, se modificó el reglamento de desarrollo urbano, se aumentó la edificabilidad, se logró parcialmente que no se exijan cajones de estacionamiento en edificaciones mixtas que estén a lo largo de rutas de transporte público en esta zona de la ciudad. Se incentiva con 80% de descuento en el impuesto predial de los bienes que se adquieran en esta zona, 50% de descuento en el impuesto de traslación de dominio, etcétera, etcétera. Tiene que ser con norma, porque si nos seguimos peleando en el discurso, no vamos a acabar nunca. Esta desigualdad se combate con planificación, con estrategia urbana y con instrumentos de planificación muy, muy bien pensados e implementados. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Alguien más quisiera abonar a las preguntas realizadas por el doctor Francisco? Sí, Daniela. Ay, perdón. Adelante, Alejandra, adelante. Gracias. Gracias. A mí me gustaría centrarme en el planteamiento número 2, la problemática y crisis ambiental. Definitivamente es algo que se ha vuelto trascendental para el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, es algo que se discutió y se trabajó fuertemente desde el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo. Con gran esfuerzo y el trabajo de los 9 municipios metropolitanos, del gobierno del estado y de otros actores involucrados, se logró concretar el Plan de Acción Climática Metropolitana, que justamente obtuvo el Premio de Acción Climática Global que otorga la ONU y que traza justo estas líneas o es la ruta de líneas de acción y de metas para cada uno de los municipios, entendiendo sus necesidades, entendiendo el nivel que tiene cada uno frente a otro y que nos permite en conjunto contribuir a los objetivos del Acuerdo de París. Por supuesto que hemos tomado nosotros cartas en el asunto, que nos hemos puesto a trabajar y a desarrollar a través de este plan que nos complace mucho presentar y poner a disposición de todos ustedes, si es de su interés conocerlo, que justo es la estrategia climática del área metropolitana con base en los diagnósticos científicos que identifican los principales retos y prioridades desde actividades que más que contribuyen al efecto invernadero en la atmósfera, así como a riesgos climáticos que bien mencionabas, Francisco, y que permitan a los habitantes y a los municipios tomar acciones y que entendamos que con cada uno de nuestros actos, por más pequeños que sean, estamos contribuyendo a mejorar esta circunstancia. También comentarte que a través de lo que ya les presentaba como mesas de gestión metropolitana, contamos con una en específico que aborda, por ejemplo, temas de gestión integral del agua, ¿no? que ya lo ven como una problemática, una crisis puntual, y con la participación de diversos técnicos, expertos, no solamente de los municipios y del gobierno del estado, sino de la academia, podemos encontrar soluciones e ir trazando rutas, ¿no? que nos permitan transitar en estas crisis. Estamos trabajando fuertemente también en la construcción de la estrategia de resiliencia hídrica para el área metropolitana de Guadalajara, que va a contar con una herramienta de modelación geoespacial que va a permitir justo a los tomadores de decisiones poder plantear escenarios frente a la crisis de desabasto de agua. Y la verdad es que sí son cosas que se consultan internamente con la institución, pero que no se quedan aquí, que nosotros nos permitimos externar, sumar actores, sumar instituciones y sumar esfuerzos para obtener resultados. Gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Gustavo, ¿quieres contestar algo también referente a la pregunta de Francisco? Sí, claro, sí me gustaría dar una reflexión al respecto. Hablaba el doctor Francisco de temas muy grandes y muy importantes como son la desigualdad social, la crisis climática y el tema de poderes fácticos. Yo creo que también esto nos lleva a pensar
de manera crítica, muy crítica, de nuestro papel y los alcances de nuestras facultades y atribuciones. Es posible que no todo se pueda resolver desde la planeación urbana, es posible que no podamos abarcar todas estas grandes temáticas. Sin embargo, creo que nos da una línea de trabajo muy interesante. Si bien la ley articula de manera enunciativa el desarrollo urbano con otros sucesos o fenómenos de la vida cotidiana, como es el tema del clima, como es el tema de la seguridad. Yo creo que esa es una línea de trabajo interesante para desarrollar más esos instrumentos de vinculación. Es decir, tal vez hay instituciones específicas para tratar esas temáticas, ya hay un aparato administrativo, burocrático que se encarga en muchos casos de esas temáticas, como son los cuerpos de seguridad, el Instituto del Cambio Climático, las secretarías de bienestar. Yo creo que tenemos que buscar la manera de cómo nos vinculamos y colaboramos también para no hacer tareas dobles, no trabajar a doble esfuerzo, pero además para no toparnos con una pared donde nos digan, sí, pero espérate, esta es atribución de o de tal o de cual, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio muy sano que tenemos que hacer para también comenzar a generar una nueva visión de cómo gestionamos las ciudades, ¿no? Creo que va a ser clave en el futuro desarrollar esa capacidad colaborativa que sea más flexible y que se pueda conectar a N temas desde la perspectiva de ciudad. Creo que ahorita en las leyes está como en un nivel muy por encima. Creo que es un campo de oportunidad muy interesante para darle mayor peso al tema urbano en la toma de decisiones de otras políticas. Ese era mi comentario. Muchas gracias, maestro Gustavo. Hay una mano levantada de un ponente, el doctor Carlos. Tenemos dos manos levantadas también de dos preguntas más. Entonces, voy a solicitar que sean lo más concretos que podamos para poder terminar a tiempo. Gracias, doctor Carlos. Adelante. Ellos la levantaron primero, si gustan me espero. Ah, muy bien. Bueno, vamos con el Ramón Antonio Armendáriz. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Me da un gusto estar aquí en esta mesa en la que se han vertido opiniones y experiencias fundamentales en torno a la participación social. Y yo tengo, bueno, me gustaría que expresaran, es una pregunta para todos o para quien quiera o pueda contestarla o quisiera contestarla, es que en esta gestión del desarrollo urbano, ¿cuáles serían como los retos, no solamente para hacer planes, programas, proyectos de manera inclusiva y participativa, sino también en toda la gestión del proceso? Es decir, si tuviera algún ejemplo de la participación social desde la planeación hasta la ejecución, evaluación y terminación. Creo que a lo mejor los proyectos específicos serían como quizá algún ejemplo bueno. Y en ese sentido, quisiera ver y que nos expresaran cuáles serían como los retos que presenta todo este proceso. Si fuera posible, por favor. Bien, abrimos micrófono a algunos de los ponentes. Quien quiera participar, puede levantar la mano. ¿Te gustas? Ok, adelante, Juan Carlos. Bueno, la pregunta es abierta y creo que bastante alentadora, digamos, ¿no? Porque siempre hay retos en temas de planeación y a mí me parece, a ver, voy a comentar, creo que tenemos muchos de nosotros que estamos metidos en estos procesos, tenemos una idea, tenemos claridad en hacia dónde tendríamos que ir, cómo tenemos que reconvertir todos los territorios. Realmente hay retos o asuntos graves como temas de movilidad, de contaminación, de accidentalidad, de pobreza, de recursos, de falta de recursos. Ahora que comentaba el doctor Javier Francisco del agua, yo me quedé aquí pensando, pues en algunas partes es la carencia del agua y en otras partes es el exceso, o lo que está provocando también las inundaciones, en el caso de nosotros aquí en Culiacán. Entonces,
Creo yo que el gran reto es involucrar a la ciudadanía, podernos y sobre todo documentar, digámoslo. Creo que la ciudadanía tenemos una percepción muy del día, del momento, de las soluciones rápidas, y es muy difícil siempre pensar con una visión de largo plazo. Este es un ejercicio, creo yo, casi didáctico que tenemos que hacer desde los institutos, desde la academia, hacia la ciudadanía, para poder saber e interpretar estas necesidades urbanas y ambientales y de todo tipo que se necesitan, porque esto implica transformaciones de raíz, que no es fácil planearlas cuando traemos una inercia de una forma de hacer ciudades del siglo XX, de transformar, de expandir, de crecer. Y esto creo que el siglo XXI nos está diciendo que no es por ahí. Tenemos que buscar ya una forma de detener estas expansiones, no el desarrollo. El desarrollo no tiene que ser equivalente a la expansión, al crecimiento, sino buscar formas más equitativas, justas, incluyentes. Todos estos factores deben de estar ahora en la planeación, pero el gran reto es, por un lado, a los funcionarios, y por otro lado también yo siento que la ciudadanía necesitamos todavía transmitir este mensaje y poder convencer para generar los cambios necesarios en las ciudades. Yo ahí la dejaría. Muy bien, doctor Juan Carlos Rojo, gracias. Doctora Leticia levantó la mano ahorita que hicieron la... ¿Quiere agregar algo a esta pregunta de Ramón? ¿No? Ok. No sé si quiere agregar algo, doctor Carlos. ¿Sí? Sí, bueno, no sobre esta pregunta, sino más bien es una reacción a un comentario anterior, y lo voy a hacer lo más breve posible. Nosotros en el instituto estamos tratando de ver o de trascender lo que es la planeación urbana, ¿no? Yo creo que la nueva agenda urbana nos ha dado la gran oportunidad de compilar en lo urbano, y lo pongo entre comillas, lo social, lo ambiental y lo económico. Habla de que nadie se quede atrás, habla del cuidado al ambiente y habla de las ciudades con economías sostenibles. Entonces, yo creo que si percibimos a un instituto de planeación como un instituto que hace la planeación urbana, la tradicional, la que nadie hace caso o poco se hace caso, pues seguiremos condenados a lo mismo. Necesitamos transitar hacia institutos integrales de planeación o de planeación integral, ¿no? De planeación que no veamos a ver cómo nos coordinamos con los que traen la agenda ambiental, cómo nos coordinamos con los que traen la agenda económica, no. La planeación de la ciudad per se incluye esas planificaciones e incluye esas agendas. Entonces, disociar los temas que ha sido uno de los grandes las grandes debilidades de la planeación urbana es que decimos o se entiende tradicionalmente que la planeación urbana es lo que conocemos tradicionalmente con las zonificaciones, las jerarquías viales, los equipamientos, etcétera, pero preguntémonos, uno asume que están con el raciocinio del por qué está eso ahí, pero hemos evolucionado, incluso la nueva agenda ya nos dice, sin que esta sea perfecta, ya nos dice, no veas la ciudad como lo habías visto antes, velo como un ente integrado del ambiente, de la economía y de lo social, ¿no? Y en eso amerita y merece todo un proceso de gobernanza urbana, ¿no? Que pocas veces discutimos gobernanza porque hasta la palabra como que nos suena extranjera, pero simplemente es ponernos de acuerdo, simplemente es ponernos de acuerdo. Y la agenda en la ciudad tiene que ser una, que asuma todas estas temáticas, ¿no? Este instituto pasó de ser el Instituto Municipal de Planeación a ser el Instituto de Planeación Integral, precisamente en esa visión de que no podemos dejar las agendas sueltas. Aquí es donde se deben de integrar. Gracias, termino. Es mi última participación. Sí, Daniela, sí había pedido la palabra. ¿Ahora puedo? Sí, adelante. Es un poco para ligar la última pregunta con las dos participaciones, tanto de Juan Carlos como del director de Implan Chihuahua, y con el tema de esta invitación que nos hace en la participación ciudadana. Me parece que el reto es precisamente que sea la participación ciudadana, el involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento de los planes en los que idealmente ellos están participando a hacer.
el seguimiento de la ciudadanía en que las estrategias, las acciones, las obras que se plantearon como resultado de la atención a la problemática que ellos mismos detectaron, pueda ser lo que determine cómo se va a ligar lo que se planea con lo que se hace. A mí me parece que en ese sentido la cuestión de ser muy didactas tendría que pasar por ser autodidactas y que nosotros, el gobierno, tengamos la facilidad, los planificadores, de bajar nuestro lenguaje técnico para acercarnos a la población y que la población entienda que la planificación no es una bola de arquitectos, de ingenieros sentados detrás de una computadora determinando cómo tendría que ser la ciudad para que sea un plan en el que esté ahí todo expuesto, sin que la realidad sea la que está expuesta en ese programa. Entonces, sí me parece que el reto es justamente cómo establecer estos vínculos de comunicación, la gobernanza de la que ya se habló, la posibilidad de tener este diálogo continuo, permanente, no nada más cuando se hace el foro, no nada más cuando se hace el taller, sino continuamente con la gente, que la gente pueda entender que esto se hace idealmente por ellos, y en ese sentido ellos tendrían que participar, no solo exigiendo que se cumpliera con sus estándares de mejor calidad de vida, sino ellos mismos procurándola en coordinación con quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias, Betty. Vamos con una pregunta más para cerrar esta mesa con Amelia Rubio. Adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes ya, tengan todos. Mi pregunta es referente a la inclusión social en los procesos de participación ciudadana, en el sentido de, sobre todo, los grupos vulnerables. En sus experiencias, ¿cómo han sido o si han existido acercamientos, por ejemplo, con comunidades indígenas, o en los procesos de participación, hasta qué punto una persona, dando un ejemplo, con problemas de visibilidad, con alguna discapacidad, ha podido ser autónoma en el proceso de participación? Es decir, sin tener la necesidad de ser asistido por alguno de los miembros de los que han convocado el foro o el taller, cualquier medio que se haya utilizado para la participación. Entonces, sí quisiera saber eso, o sea, hasta qué grado se ha llegado esta participación, o si realmente ha existido o ha quedado nada más en alguna idea. Muy bien, Amelia, muchas gracias. ¿Alguien de los ponentes que quiera contestar esta pregunta? Doctor Carlos, ya vi que abrió micrófono. No, pero no quiero acaparar la voz, pero creo que es muy relevante platicarles que nosotros tuvimos 2 sesiones con comunidades indígenas rarámuris aquí locales, y de hecho fue muy interesante. Alquilamos un gimnasio muy grande y la primera sesión fue con las 13 gobernadoras que hay en estas comunidades aquí en la ciudad. La primera sesión fue para pedirles permiso, de acuerdo a sus propios protocolos y tradiciones, pedirles permiso si podíamos preguntarles o incluirlas en un proceso de participación, ¿no? Entonces, la primera sesión con ellas fue extensa, fue construir confianza, fue garantizarles que su voz va a ser escuchada y va a ser incluida. Y eso fue muy interesante porque iban las comunidades. Y es muy interesante también que las 13 comunidades, por lo menos las participantes, están gobernadas por mujeres, ¿no? Y entonces, fue para mí, tuvimos muchos ejercicios, pero para mí fue muy enriquecedor. Y una vez que obtuvimos su autorización para preguntarles y para incluirlos, tuvimos una segunda sesión mucho más extensa donde hicimos talleres, mesas de trabajo con ellas, con ellos, con niños indígenas, para saber ellos pues qué esperaban de la ciudad. Yo hace un rato, cuando tuve mi primera intervención, yo de eso rescato muchas cosas, pero principalmente ellos dicen, yo quiero una ciudad donde yo pueda correr, y no nada más yo, toda la población pueda correr, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente, no quiero categorizarla, pero ha sido demasiado didáctica para nosotros de decir, espérame, es que no es solamente, no es una concesión que un instituto le dé a la población para, te voy a dar la concesión de participar para que me retroalimentes mi plan. No, es al revés. Voy a ir a aprender de ti para tratar de compaginar todas las opiniones, todas las voces y traducirlas a un instrumento.
No es al revés. Yo tengo el instrumento y tú dime si voy bien o voy mal, ¿no? Y a ver qué me convences para incluirlo. Es totalmente al revés. Y la experiencia con las comunidades indígenas, a mí, en lo personal, a Carlos Hernández, me ha marcado yo creo que para toda la vida. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Hay una mano, Gustavo, ¿quieres reaccionar también a esta pregunta? Te Sí. pediría que sea muy breve. Sí, claro. Sí, voy a platicar nada más rápido cómo fue el acercamiento aquí con la comunidad Mayo y Oreme, porque fue una experiencia interesante y sobre lo que hablaba de sumar siempre colaboradores estratégicos para los procesos de ciudad. El acercamiento con ellos fue casi casual, perdón, porque por inquietudes nos metimos a un curso de lengua de Mayo y Oreme y estuvimos asistiendo y fuimos relacionándonos ahí con los gobernadores tradicionales de aquí de la localidad. Y entonces en una oportunidad hubo chance de platicar qué era el instituto, qué hacíamos. Obviamente no nos tenían ni en el radar de qué éramos o a qué nos dedicábamos. Y de esa plática resultó un ejercicio bastante interesante que nos pidieron de favor y nosotros con mucho gusto, y creo que es parte importante de los procesos de participación, pusimos a disposición las herramientas del instituto para generar con ellos un sistema de información geográfica de su territorio, cómo ellos lo conciben, dónde están sus centros ceremoniales, cuáles son las localidades que están adheridas a su nación, sus símbolos, sus fiestas, y fuimos confeccionándoles ese pequeño sistema de información a su gusto, a las peticiones que nos hacían. Incorporamos algunos de sus símbolos en el diseño de ese sistema de información geográfica. Entonces, creo que lo importante de esto es que resultado de esa interrelación, pues tenemos ese contacto, los Mayos y Oreme se identifican al instituto, qué hacemos, y creo que logramos ese objetivo de mantenerlos como un aliado estratégico para los procesos de ciudad, ¿no? Es nada más esa pequeña experiencia que fue muy grata, de hecho, para nosotros acá. Muchas gracias, maestro Gustavo. Y hay una mano de doctor Juan Carlos Rojo, adelante. Sí, rápidamente para comentar sobre lo que pregunta Amelia, también un grupo en el que yo siempre he insistido mucho en lo de los niños y las niñas, la niñez, la participación de la niñez en los procesos, que también son grupos que generalmente se excluyen en muchos de los procesos y finalmente nosotros hemos aprendido a verlo como que son finalmente el futuro de estos territorios, de estos lugares que estamos participando en la planificación, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo lo hicimos nosotros y cómo nos ha dado resultados? Acercándonos a ellos y teniendo un lenguaje directo con ellos, ¿no? Tampoco tenemos que manejar otro tipo de formas, simplemente ser claro, sencillo, y ellos de una u otra manera nos dicen cosas que a veces asombran. Algo que quisiera hacer énfasis en la visión de la ciudad de Culiacán. Hay una frase que surgió de un niño de 8 años en alguna de las consultas, en donde nos dijo que él simplemente le interesaba que todos respetaran a todos y todas a todos, y mediante un dibujo además con unos signos ahí de inclusión muy interesantes. Pues nos pareció muy contundente su frase tan sencilla que quedó dentro de la estructura de la visión de la ciudad de Culiacán. Y esto de respetar todos a todos, pues bueno, aplica en muchos ámbitos, ¿no? Creo yo que es un grupo que no debemos de dejar a un lado, y tenemos que buscar siempre una metodología de acercamiento lúdico en donde podamos realmente tener la palabra de ellos, que la verdad nos ilustran bastante en estos procesos también. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Carlos Rojo. Con esta participación finalizamos. Antes le voy a ceder la palabra al doctor Francisco Javier de la Torre para que nos informen, nos dé algunas conclusiones y sobre el seguimiento de este foro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Daniela. Pues nuevamente nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que ha sido muy interesante y muchas cosas estamos tomando nota, y quiero mencionarles a todas y a todos que somos un equipo los que estamos llevando a cabo
la organización de esta mesa. Somos un equipo del área y del posgrado en estudios urbanos de la UAM Azcapotzalco y que ustedes pueden ver por ahí. Por supuesto, Daniela encabeza esta iniciativa, pero también están Ana María, Geraldine, Isabel y Leonel por ahí, junto conmigo. Somos un equipo que intenta mucho reflexionar sobre los procesos urbanos, los procesos de planeación, los procesos socioespaciales, incluso la dimensión formativa, es decir, el papel de la universidad en todo esto. Entonces, somos un equipo muy interesado y por lo tanto que les volvemos a agradecer mucho haber aceptado el estar con nosotros y el animarse a soltar sus reflexiones, sus inquietudes, sus propuestas, que enriquece esto. El diálogo nos parece que es algo importante. Hay muchas cosas que quedan ahí y estamos haciendo la relatoría, que por supuesto les vamos a compartir, pero que además ya estamos viendo que hay insumos que vamos a colocar directamente con nuestro Instituto de Planeación de la Ciudad de México, porque hay enseñanzas aquí. Creo que el objetivo se cumple, estamos recuperando aprendizajes que acá tienen que ser mucho. Carlos lo dijo muy claro. Es al revés, ¿no? No legitimamos un documento una vez elaborado, abriéndolo a consulta, sino que construimos el documento de la ciudadanía, ¿no? Eso cambia todo y entra en el marco de las posibilidades y capacidades de los institutos. Y eso ya sería un cambio de paradigma importante. Entonces, con ese eslogan, Carlos, nos lo vamos a llevar. Vamos a hacer todo ese armado de la relatoría de este evento, que por supuesto les vamos a compartir. Vamos a tratar de dialogar con la organización del LibroFest, de la Feria del Libro de la UAM Azcapotzalco, para ver si nos permiten pasar también esta sesión de intercambio de preguntas y reacciones, que serían alrededor de 2 horitas. Si no, tendremos la versión de las 2 rondas en el LibroFest y tendremos la versión completa en redes del área y el posgrado de estudios urbanos, que también, por supuesto, les compartiríamos y les pediríamos también que nos ayuden a la difusión, ¿no? Pues nada más, Daniela, podemos agradecerles, enviarles un fuerte saludo a todas y a todos y decirles que nos mantenemos en contacto si ustedes nos lo permiten. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas por su disposición, tiempo, y pues esperamos con mucho gusto pues seguir en contacto de alguna manera. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Bye. Saludos, hasta luego. Gracias, saludos. Gracias por la invitación, Daniela. Hasta luego. Gracias. Adiós.